Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me presento, mi nombre es Carolina Halblau, soy Alliance Manager de OpenX IT Solutions y ya vamos a empezar con este webinar, Testing para la Transformación Digital. Vamos a esperar un poquito hasta que empiecen a ingresar demás personas. Les presento aquí Martín Quintero, nuestra desarrolladora a cargo de la webinar. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a Bien, entrar. ¿cómo se encuentran? Aquí los estoy leyendo en la casilla de mensajes. Nos cuentan desde dónde nos están viendo. A ver, los estoy leyendo acá. Hasta que empecemos, vamos conociéndonos un poco más. De Medellín, Colombia, Luisa. Desde Santiago de Chile, Renzo. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, perfecto. Con algo de lluvia, sí. Bien, nosotros estamos acá en Argentina, en el norte de Argentina. Normalmente suele ser una provincia bastante cálida, pero ya, como verán, ya empezó el invierno, así que estamos todos tratando de mantenernos calentitos. Buenas tardes, Eric, desde Perú, un gran saludo. Bien, por allá también en Colombia está lloviendo, nos dice Luisa. Acá está raro el clima, con sol pero hace frío. Bien. Sí, acá dentro de todo, una camiseta térmica, una bufandita y estamos. Bien, en unos minutitos ya vamos a arrancar. Bien, vamos de a poco. Bien, antes de comenzar les vamos a solicitar por favor que mantengan muteados los micrófonos y también apagada la cámara para que en el momento en que empecemos a dar el webinar, lo hagamos sin ninguna distracción para ninguno de los participantes ni tampoco de los asistentes. ¿Bien? Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos estás viendo, Maxi? Bien. Bueno, vamos a esperar un poquito. Desde Jujuy, bien, desde nuestra provincia. Perfecto. ¿Cómo se han enterado de este webinar? ¿Les ha llegado la invitación por mail, por Facebook, LinkedIn? LinkedIn. Bien, perfecto. Buenísimo. Perfecto. Recibieron invitaciones especiales. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Bien, vamos con la presentación. Bueno, voy a presentarme nuevamente. Yo soy Carolina Halblau, soy Alliance Manager de OpenX IT Solutions. Aquí me acompaña Martín Quintero, desarrollador especialista en testing de la empresa también. Les voy a contar un poquito quiénes somos, Nosotros somos una empresa de desarrollo software, nos especializamos en soluciones tecnológicas. Contamos con más de 10 años de experiencia en el sector IT. Actualmente contamos con un equipo de 60 personas de equipos multidisciplinarios. ¿Podemos continuar, Martín? Bueno, Acá, como ven el mapa, nos encontramos ubicados al norte de Argentina, en Jujuy. Acá tenemos una foto de nuestro equipo. Incluso cada día más vamos sumando más gente. En ese momento, claro, cada vez vamos creciendo más. Estamos muy orgullosos de eso.
Así que cada día somos más. Hoy somos 60, quizás en el próximo webinar ya somos 70. Es la fiebre predicciana que se va expandiendo. ¿Podemos continuar, por favor? Bien. Acá nosotros trabajamos con 2 unidades de trabajo, de negocio. El Staff Augmentation, es decir, que nosotros proveemos los recursos para que se unan al equipo de desarrollo de un cliente, y también trabajamos con lo que es Custom Products, desarrollando un producto desde cero hasta la entrega final del producto. Y como ven, trabajamos distintas tecnologías como ser Python, Java, Objective-C, .NET, JavaScript, TypeScript, Kotlin, PHP, distintos frameworks como Django, Ionic, React, Angular, Xamarin, entre otros más. Ahora, actualmente, nosotros también nos estamos encontrando en proceso de certificación ISO 9001. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque el testing está muy ligado a lo que es un proceso de certificación. Así nosotros podemos proveer productos y soluciones tecnológicas de calidad. Y así le doy pie a Martín para que continuemos en lo que es el testing. Gracias, Caro. Bueno, como ya mencionó Carolina, soy developer en OpenX. Soy un desarrollador full stack y últimamente me encuentro desempeñando tareas de testing. Bueno, voy a explicar un poco qué es el testing, para qué sirve, así pueden entender un poco mejor. Bueno, como la palabra misma lo dice, es una forma de hacer pruebas a través de una herramienta que nos va a permitir controlar y probar la lógica de nuestra aplicación, ya sea en su etapa de desarrollo o para medir quizás en una etapa de producción de una aplicación, poder tomar diferentes métricas, poder testear los distintos puntos de entrada y así poder saber cómo va desempeñándose nuestra aplicación. Bien, bueno, voy a empezar a introducir, tenemos 3 tipos de pruebas generales, hay algunas más, pero para los motivos de este webinar voy a pasar a detallar las siguientes. Bueno, tenemos las pruebas de tipo unitario, que son pruebas que se hacen sobre la lógica de nuestra aplicación, pero a nivel funcional en unos ciertos puntos de entrada. Por ejemplo, queremos testear una funcionalidad en específico, como sea registrar un documento, actualizar una tabla de stock, o por dar un ejemplo. Y esa funcionalidad debe ser aislada lo mayor posible para poder hacer estas pruebas de forma aislada. Ahora, en las pruebas funcionales, nosotros vamos a tener que integrar cómo funcionan todos los puntos de entrada, todas las funcionalidades de nuestra aplicación en conjunto, que devuelvan los resultados esperados y que todo, digamos, chequear que todo esté funcionando como se debe, como los desarrolladores esperamos. Muchas veces son las más utilizadas, sobre todo las unitarias y las funcionales, en las etapas de desarrollo de una aplicación. Y bueno, la que voy a detallar ahora es la prueba de performance, que es la más interesante para mí, ya que nos sirve mucho, sobre todo cuando estamos en una etapa de producción. Me ha pasado en este último tiempo que estuve trabajando en un equipo de trabajo en el que estábamos desarrollando nuevas funcionalidades para un sistema de manejo de documentos, en el que se manejaban grandes volúmenes de documentos, millones de registros, y el cliente nos planteó la oportunidad de mejorar la performance de la aplicación porque estaban notando tiempos de espera muy altos.
Entonces empezamos a utilizar las herramientas que voy a detallar en un momento y notamos cómo se desempeñaba la aplicación simulando distintos entornos de trabajo. Bien, bueno, ahí tienen los dibujitos más o menos como para tener una idea. Bueno, antes de continuar voy a explicar unos cuantos conceptos básicos. Los que más o menos sepan de programación me entenderán. Voy a tratar de ser lo más amigable posible con estos conceptos para no aburrirlos. Algunos ya los conocerán, los que no lo conozcan, bueno, tenemos distintos estilos de arquitectura de APIs, que son la lógica que se maneja en una aplicación web. Tenemos las pruebas SOAP y las pruebas REST. Las pruebas SOAP son las que se implementaron en un principio, aplicaciones web. Son las que utilizan payloads o cargas de trabajos en formato XML. Es una estructura un poco más, digamos, protocolizada. Y bueno, luego las que surgieron después y son las que más se utilizan a día de hoy son las API REST, que toman tanto cargas de trabajo en XML como en JSON, HTML, texto plano. La ventaja de las REST es que al trabajar con archivos JSON se facilita mucho más la lectura de estas cargas de trabajo y muchas veces esto hace que los navegadores sean mucho más veloces al leer estos archivos. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Este es la estructura de un XML que debe respetar esta misma nomenclatura. Y en el caso de JSON, bueno, tenemos una estructura de llaves con atributos y sus valores. Bueno, acá tiene algunas características y algunas diferencias. Vamos a pasar a explicar un poco más las herramientas. Vamos a lo interesante. Para realizar las pruebas de performance que comentaba hace un momento, estuve utilizando mucho JMeter. JMeter es una aplicación que fue desarrollada en Java y tiene una estructura un poco, a mi gusto, un poco fea, pero tiene muchísimas herramientas que nos van a permitir testear cada punto de una aplicación. Nos permite parametrizar un montón de cosas. Tenemos para parametrizar diferentes entornos, ya sea de forma local, para configurar, tenemos para configurar un montón de cosas. Podemos configurar el acceso a un servidor remoto y mandar las solicitudes y las respuestas. Y cambiar entre entornos de forma sencilla. Podemos configurar, por ejemplo, 3 entornos y desactivar los que no vamos a utilizar y empezar a probar. Después habilitamos los otros y seguimos, es rapidísimo. Se puede probar de forma, como decía, unitaria, o podemos configurar acá un camino de pruebas, le damos al play y empieza a correr, empieza a repetir las pruebas que sean necesarias. Por ejemplo, este thread group fue configurado. Un thread es la simulación de un usuario, de un hilo de ejecución, en el cual acá podemos configurar, por ejemplo, que van a haber, no sé, un usuario, dice acá, pero podríamos configurar a cuántos nosotros necesitemos. Podríamos poner, no sé, 10 usuarios entrando concurrentemente al mismo tiempo, con un periodo de espera entre usuarios de 5 segundos y que se repita, por ejemplo, 3 veces. Entonces se va a ejecutar y vamos a tener resultados que luego los podemos obtener en una tabla y podemos sacar información que sea útil para nosotros. Podemos exportar esto a Excel, lo podemos después ver de forma gráfica, es muy útil. Y las conexiones que tiene JMeter con la base de datos se puede hacer de múltiples formas. La que yo más utilicé en este último tiempo es con HTTP, se maneja con el protocolo HTTP para hacer las peticiones y para obtener las respuestas. Pero si nosotros quisiéramos testear, por ejemplo, una base de datos
o, por ejemplo, automatizar un proceso de registro no sé, de alumnos en una base de datos y decimos, bueno, veamos si el entorno está preparado y empezamos a subir. Ese tipo de aplicación se haría gracias a JDBC, que es un plugin que se utiliza directamente acá en JMeter. Se lo instala y se empieza a probar. Bueno, así también tenemos otra herramienta que es muy usada, más que nada por desarrolladores, como es Postman. Tiene una interfaz un poco más amigable, un poco más bonita. Podemos definir las colecciones de los endpoints, las solicitudes que se van a hacer, y tenemos acá, bueno, la imagen está muy chiquita, quizá no la vean, pero acá se definen también varios entornos. Es un poco más amigable que Postman, pero es un poco más limitada también. Es más que nada para hacer pruebas funcionales en la cual definimos un camino de pruebas o para hacer pruebas unitarias de cierto tipo de funcionalidades específicas. Bueno, acá tenemos algunas características de Postman. Nos va a permitir trabajar con múltiples workspaces o espacios de trabajo. Nos va a permitir monitorear la vida de nuestra aplicación. Nos va a permitir documentar todas estas pruebas de forma que sea gráfica y sea de importancia para tomar una decisión sobre nuestro software. Si deseáramos modificar algo, nos va a devolver errores si es que no funciona algo. Acá Design Mock significa diseñar o simular cómo sería la conexión de Postman a través de nuestro entorno simulado, sin necesidad de tener que configurar un servidor para esto. Bueno, como explicaba anteriormente, vamos a poder automatizar las pruebas y vamos a tener conexiones con los clientes a través de APIs. Bueno, estos son los beneficios que nos va a brindar el testing a la hora de desarrollo de un proyecto y de la vida de un proyecto, porque muchas veces, a pesar de que una aplicación ya esté en producción, ya esté siendo utilizada por múltiples usuarios, siempre las aplicaciones se siguen manteniendo, se sigue su vida útil para controlar que, en caso de que una aplicación desee escalar, siga cumpliendo con estos estándares. Como dice acá, esto va a inspirar confianza al cliente. En el caso les voy a contar un caso personal, que ya más o menos lo introduje hace un momento, cuando estábamos trabajando con este sistema de manejo de documentos. Encontramos que al ingresar 300 usuarios de forma concurrente a nuestra aplicación, la aplicación empezaba a bajar muchísimo su performance. Alguien consultaba una serie de documentos o de registros y se demoraba más tiempo del esperado. Y otras cosas más. Por ahí quisieran hacer una búsqueda o registrar un documento y se ponía a cargar. Llegaba a cargar la aplicación hasta 7-8 segundos, lo cual es molesto porque uno, cuando utiliza una página web o una aplicación, si carga más de 5 segundos, uno dice, no, esto no sirve, voy a buscar otra cosa. Eso es muy contraproducente, por lo cual, si esto se tuviera en cuenta antes de salir a producción, ahorraría muchísimo dinero. Así que, bueno, ahí estuvimos trabajando con mi equipo de trabajo para encontrar los puntos en los cuales la aplicación estaba haciendo que esa performance baje y empezar a realizar ahí las mejoras. Así que, bueno, espero que más o menos les hayan entendido. No sé si tienen alguna pregunta que les gustaría hacer. Acá tengo unas preguntas frecuentes. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. El chat está habilitado para que puedan hacer sus preguntas, si es que les quedó alguna duda de este proceso. Mientras, nosotros vamos a ir respondiendo estas preguntas frecuentes y luego yo también voy a participar de estas preguntas porque tengo algunas para hacerle a Martín. Y ustedes siéntanse invitados a hacer cualquier tipo de pregunta que necesiten hacerle a Martín.
Bien, acá han levantado la mano. Bien. Osvaldo, podés habilitar tu micrófono, no hay problema. Hola Martín, ¿qué tal? Ahí Hola, mencionaste hola. que utilizas JMeter para hacer las pruebas, pero no me quedó claro qué tipo de, o sea, qué tipo de prueba, o sea, cómo lo encararías con JMeter para ejecutar pruebas. O sea, Bien. Sí, se te dan distintas configuraciones. En JMeter tenés muchísimos datasets que se pueden configurar. Puedes configurar el acceso al entorno, cuáles van a ser los puntos, los endpoints a los cuales te vas a conectar y vas a testear. Hay un plugin que se utiliza para Google Chrome que se llama Blaze Meter, que está, digamos, es de la misma aplicación de JMeter, que se instala en Google Chrome y vos podés iniciar a grabar el proceso y automatizar, por ejemplo, grabas el inicio de sesión, luego grabas, qué sé yo, el proceso de registrar un documento o de actualizar un documento, guardar o eliminar y dejas de grabar. Entonces, eso va a generar una carga en JMeter que vos vas a poder visualizar y obviamente modificar lo que a vos te parezca, y de esa forma poder repetir esas pruebas múltiples veces por múltiples threads en simultáneo. Es muy versátil en ese sentido. bien. Y ahí te genera un informe, digamos, para después analizarlo. Sí, sí, te genera un informe de salida. En realidad hay de muchos tipos. Tenés el que yo más utilizo, se llama Aggregate Report, que te da un informe más estadístico, digamos. Te dice, bueno, la mediana de solicitudes demoró, no sé, 5 segundos. El 90% se demoró 2 segundos. Y la que más duró fue 15 segundos. Y vos decís, bueno, en base a esto yo puedo tomar esta información y tomar decisiones. Y obviamente si es que hubiera algún error, muchas veces me pasó que yo realizaba pruebas de performance y uno intuye que la aplicación funciona bárbaro porque ya está en producción. Pero realizando pruebas de performance encontramos errores que se producían de tiempos de espera muy largos y se producían bloqueos en algunas solicitudes y se perdía la solicitud. O sea, eso significaría un error en el navegador para ese usuario, lo cual sería muy molesto porque uno no espera que eso pase. Entonces, ahí nomás iniciamos las modificaciones en la lógica para empezar a ver qué es lo que se puede cambiar e implementar. Ya, gracias. Bien, si no hay más preguntas, bueno, voy a responder las que ven acá. Bueno, ¿por qué es necesario hacer test de software? Bueno, un poco ya queda explicado con el último ejemplo que di. Muchas veces uno hace pruebas de performance o pruebas unitarias o en el momento en el que una aplicación ya está en producción y desea quizás pasar a un entorno más grande porque quiere expandirse a nivel global. Bueno, necesita saber si la aplicación va a soportar esa concurrencia de usuarios, entonces hace pruebas de performance. Pero a veces, como me pasó, surgen errores que generalmente deberían surgir en momentos del desarrollo de la aplicación, cuando uno hace las pruebas unitarias y demás. ¿Y cuántas pruebas son suficientes? Bueno, dependiendo de qué es lo que se busca en la aplicación, muchas veces se realizan pruebas funcionales para controlar que la conexión entre la funcionalidad y entre los distintos objetos de una aplicación se comuniquen entre sí y funcionen de forma correcta, no haya conflictos. Pero cuando todo funciona bien y llevamos una cierta cantidad de pruebas realizadas, lo que realmente queremos medir es en algún momento cuándo es que empieza a fallar o cuándo empezaría a haber un decaimiento en la performance de la aplicación en general, ¿no? Así que, bueno, va a depender un poco de qué es lo que se busque y se va a estar haciendo el testing todo el tiempo. No sé si tiene alguna otra pregunta. ¿Alguien se anima?
Pueden activar su micrófono para hacer la pregunta, así como hizo Osvaldo, para entablar una conversación, o nos pueden escribir también en el chat. Bien, acá nos han levantado la mano. Jonathan, Andrés también. Saludos por acá, Martín. Te hago una pregunta. ¿Estas herramientas sirven para hacer verificaciones de código seguro? O sea, yo puedo integrar esto con alguna herramienta secundaria, un escáner de vulnerabilidades o algo que me permita a mí determinar si yo estoy utilizando, por ejemplo, funciones inseguras que le permitirían a un atacante tomar control de mi aplicativo. En este caso, no, pero conozco otras herramientas. Hay una herramienta que utilicé últimamente que es de pago, que se llama Qualys. Tiene su versión de prueba y en el proyecto en el que estaba trabajando lo utilizamos. Simulás este trabajo, este proceso que realiza un usuario de forma, digamos, diaria o cada vez que utiliza la aplicación. Y esta grabadora de Qualys va tomando cada solicitud que haces y va leyendo las respuestas que te genera. Si hubiera algún error o si hubiera alguna carga en la que encuentre alguna vulnerabilidad, esto te lo va a imprimir en un documento que vos después lo podés analizar si es que necesitas realizar alguna modificación en tu código para que esta vulnerabilidad sea fixeada. No sé si eso responde a tu pregunta, es más que nada esto para funcionalidad, pero si utilizas una aplicación como Qualys, podés llegar a encontrar ese tipo de vulnerabilidades en la seguridad de tu aplicación. Bien, ¿quién más había levantado la mano? No sé quién se anima. Yo, Andrés. Ahora Andrés Govenhall. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué haces, Martín? Quería consultarte lo siguiente. ¿Me escuchan ahí? Sí, se te escucha bien. Cuando yo, digamos, soy ingeniero y soy pero muy detallista del tema performance y del tema, más que todo, uso de recursos. Muchas veces hay aplicaciones que por el diseño tienen fallas de performance. Es decir, no necesariamente la carga de un servidor es la que... O sea, uno tiene que diseñar de antemano qué carga estima va a tener y si tiene que hacer una granja de servicios o si tiene que hacer un sistema distribuido o si la capacidad del sistema... Me ha pasado que, por ejemplo, aplicaciones MVC, o sea, aplicaciones MVC, que son la nueva moda, que hace 10 años está dando vuelta, suelen ser bastante menos performantes que aplicaciones anteriores con tecnologías mucho más sencillas y básicas. Y lo que terminé aprendiendo es que aparentemente el escalar el espinel de la nueva tecnología tiene a su lado una gran cantidad de vulnerabilidades y de problemas. De hecho, las tecnologías que tienen a veces 3, 4, 5 años de estar instaladas en el mercado y probadas son las que yo recomiendo, porque no suelo recomendar una tecnología como WebAssembly que sale nueva, haciendo humo con las ruedas, haciendo guau, porque acá ganamos, y los tipos se llenan la boca diciendo que ganan el 10% de performance, el 15%, cuando el 10% de performance lo perdés nada más que en el tráfico. O sea, hay cosas, es como, yo lo que estoy preguntando a veces, si estas herramientas que uno se centra en determinado foco de la cosa, realmente ayudan, más allá de que muchas veces los problemas de software están todos relacionados con la lógica que hay adentro, con la lógica mal hecha, con aplicaciones que van a base de datos todas las veces que necesitan cuando tienen el mismo dato siempre. Yo creo que es más importante un buen diseño y la segunda pregunta es si estás de acuerdo con que el diseño es fundamental y lo segundo que pregunto es si estas herramientas también manejan escenarios de carga, es decir, escenarios de carga y escenarios de horror, el error que ocurre en Internet. Por ejemplo, hay sistemas de Internet que los paquetes te llegan fuera de orden. Y a veces cuando los paquetes llegan fuera de orden, sobrecargan los buffers de entrada de las aplicaciones HTTP. Y terminan pelotudeadas las aplicaciones. Y vos no tenés idea de por qué hasta que no haces un tracing de la red, almacenás todo con un Wireshark y después de un rato de estar ahí ondeando te das cuenta de que la aplicación se le fue a la miércoles el stack porque vinieron todas fuera de orden, porque están andando mal los contactos internacionales y las redes envían la mitad de los paquetes vía Baltimore y la otra mitad vía Shanghái.
Totalmente, sí, sí, estoy de acuerdo con que el diseño es lo más importante, o es parte muy, muy importante a la hora de tener una buena performance. ¿Y has observado cambios de performance por cambio de tecnología más Sí, o por cambio de diseño? un poco de las dos. En el último proyecto que he estado trabajando, trabaja con esta arquitectura que mencionas, con MVC. Es Pero un poco un ¿cuál Frankenstein el ¿Cuál proyecto de en el que todas las trabajo, MVC? entonces, Hay la 3, la 4, la 5 y ahora está el MVC solo, que es el del .NET 6. claro. Bueno, creo que es MVC 5 el que estaba. 5, la del 2015 más o menos, Sí, 2013, sí. sí, sí, la aplicación esta tiene por lo menos 10 años de que empezó a desarrollarse. Así que es un poco un Frankenstein. Tiene proyectos en NetCore, proyectos en .NET. Es una solución que realmente es fue bastante desafiante hacer este tipo de pruebas Y, porque y había. estas herramientas miran la parte interna del servidor al mismo tiempo que lo atacan desde afuera, es decir, miran los intestinos al mismo tiempo que los cachetazos que le pegás de afuera. Podés llegar a encontrar puntos en los que encontrás digamos, este cuello de botella, pero tenés que hacer muchas pruebas y podés empezar con una prueba funcional que teste cómo se integra todo, cómo funciona la comunicación entre todos los endpoints, o cómo podés terminar probando de forma unitaria cada uno de los. Sí, es un trabajo un poco tedioso muchas veces y Y tenemos la una pregunta es, ¿cómo se compara con un sistema de unity testing? Porque vos normalmente cuando haces un sistema complejo tenés que hacer regression testing, el test de regresión. Y el Sí, test de regresión es una disciplina más que un mecanismo de testeo. ¿Cómo se exacto. integra esto con el criterio de test de regresión? Bien, yo estuve haciendo pruebas de regresión en la aplicación en las cuales, como te explicaba, es muy trabajoso muchas veces encontrar por ahí el punto en el cual está fallando o está siendo menos performante alguna aplicación con algún punto de entrada con respecto a cuando iniciaste. Quizás vos iniciás la aplicación, la producción y como siempre anda todo bárbaro. Sí, Pero como cuando el envejeció la celular no anda, aplicación, que lo tenés que apagar envejeció y la prender y de aplicación, golpe empieza a andar. claro, sí, envejeció la aplicación y ya es otra métrica la que hay que tener porque fue creciendo la aplicación, fuiste agregando más cosas y si ahí no se tuvo en cuenta un buen diseño, como fue el caso de la aplicación en la que estuve trabajando, que eran muchísimas las llamadas a la base de datos, se tuvo que pensar en implementar tecnologías mucho más actuales. Estuvimos utilizando caché API ¿Usaron para poder Redis? cachear estas llamadas y disminuir lo mayor posible. Ahí en general se pone un intermediario Redis, que suele ser el más usual. Claro, utilizamos Redis, sí. ¿Usaron Redis? Sí, Bien, buenísimo. y ahí volvemos a medir la performance y en principio era todo peor encima. Lo que Era un pasa es que desastre. Redis te fuma la mitad de la memoria de la máquina, tenés que aumentar. Yo tengo un problema que cada vez que yo hago inteligencia artificial, ustedes ya saben, y el problema que ocurre es que la inteligencia artificial es muy utilizadora de recursos, es absolutamente, exprime a los procesadores como no te imaginas. Entonces, Claro. cuando haces alguna cosa que tenga una llamada HTTP para hacer el llamado, adentro está haciendo un proceso y el procesador se pelotudea, por más que tengas 8 núcleos, se te queda dura la máquina, porque son máquinas virtuales, y entonces el time slot que le dan es pequeñito, y las aplicaciones, las llamadas web, suelen fallar por timeout, porque no dan bolilla. Sí, exacto. Eh, Sí, fue lo mismo que me pasó a mí. ¿Te pasó? Sí, sí, terminaban dando timeout porque la aplicación estaba diseñada con un sistema de bloqueos que era manejado de forma Claro. muy precaria. ¿Y qué experiencia tuviste con la nueva? Viste que hubo un cambio perdón que estoy acaparando la conversación, pero por ahí le sirve a la gente lo que les estoy contando. Hay un cambio de paradigma de lo que es el lock, lo que vos llamaste el bloqueo, Sí, y después lo que es el manejo asincrónico. Que el manejo asincrónico en realidad es una cosmética de software, porque de adentro sigue haciendo locking, pero el problema es que es incompatible con las excepciones. Entonces, cuando vos tenés uno de los grandes problemas de las aplicaciones, hay que decirlo, es que a veces hay excepciones silenciosas que se atrapan adentro,
que no hacen nada por error. Es típica cuando uno inicia una conexión HTTP y que no conecta y entonces larga la interrupción. Y todas esas interrupciones hacen que la máquina se ponga pelotuda, hablando mal y pronto, porque las interrupciones son uno de los elementos que más consume recursos en un sistema. Y a mí me ha pasado que hay sistemas que yo mismo diseñé, que estaban mal diseñados, y me costó muchísimo encontrar dónde estaba el error, porque se daba en ciertas circunstancias nada más. O sea, ¿qué sugerencia le podés dar a la gente para que tenga si hay alguna sistemática, algún mecanismo? Porque eso de comprar herramientas para diagnosticar es pan para hoy, hambre para mañana. Para mí lo más importante es tener un buen criterio en el diseño y después diseñar bien la prueba. Porque la prueba hay que diseñarla sospechando que va a fallar acá. Exactamente. Si el que diseña la prueba trabaja en conjunto con los desarrolladores, muchas veces conoces, pero si, como fue mi caso y el de mi equipo de trabajo, llegamos a una aplicación que ya estaba desarrollada y que ya era muy grande, te tenés que matar. Sí, te querés matar, entonces tenés que empezar a probar todo, no sé si de forma aleatoria, pero como ya está en producción la aplicación, empezás a decir, bueno, acá puede fallar o acá nos dio errores, y en base a eso, digamos, a esa iniciativa, empezás a atacar por ese lado. Y ahí lo tenés muchas veces, sí, como vos decís, a veces esos errores o esos problemas son silenciosos porque en el mismo diseño no pudiste determinar cuándo había que cachar esos errores que no los ves de forma sencilla cuando quieres arreglarlos. Sobre todo ese es el problema inicial. Claro, no, te doy un ejemplo que me pasó hace poco. Vos conocés el sistema CISA de salud. Vos sabías que yo hice el anti-COVID, la aplicación esta que después estuvimos hablando con el gobierno de Jujuy y todo eso. Bueno, cuando hicimos anti-COVID, CISA nos entregaba 1 millón de registros. Ahora resulta que CISA, en vez de entregar 1 millón de registros, está entregando 14, no sé si 12 millones de registros. La base de datos MySQL que yo utilizaba para hacer la interrogación al CISA, de algunos milisegundos de pregunta y respuesta, de hacerle una consulta compleja, terminó tardando 14, 20 segundos, 1 minuto en hacer una consulta, en una máquina que está con disco SSD, o sea, disco de estado sólido, una máquina en Amazon. Aún así, la máquina estaba estúpida. Entonces terminé rediseñando la aplicación y generando una segunda tabla precacheada que tomaba ciertos elementos y bajé la velocidad de acceso a menos de 1/10 de segundo. Pero era una locura lo que ocurre cuando los datos escalan. Mucha gente diseña un e-commerce o algún sistema y mete 5 datitos en la base de datos y ya está, se lo entrega al cliente. Cuando el cliente le cargó los 200.000 datos que tiene, la aplicación se va al tacho. Exactamente, sí, para poder realizar una prueba importante utilicé JMeter, me bajé el plugin de JDBC y me conecté a la base de datos en forma local y empecé a generar registros como loco, llegué a tener una base de datos de 2 millones de registros, que es la que se manejaba en producción, que bueno, por cuestiones de confidencialidad no teníamos acceso, así que traté de simular algo parecido y empezar a hacer las pruebas ahí. Y ahí, en pruebas de búsqueda y demás, empecé a encontrar los errores que mencionaban. Entonces, Martín, un consejo que le podemos dar a la gente que nos escucha es decirles, ok, muchachos, cuando la base de datos tiene más de 100.000 registros o 1 millón de registros, abran el paraguas y estudien con qué motor están trabajando. O estudien si van a trabajar con una base de datos con un front-end Redis y con un motor de transacciones por detrás, si tienen que ir a una base de datos MongoDB o no SQL, que son más rápidas, pero que no resuelven rápido una consulta SQL. Porque MongoDB es pistera, pero cuando le haces una consulta con más de 2 preguntas cruzadas o una tabla dependiente de la otra, matate. Claro, sí. Sí, no te querés matar. Así que, bueno, buenísimo. Gracias y bueno, quería compartir un poco la experiencia de... No, genial. Muchas gracias a vos por animarte y por contribuir también al webinar. ¿Nadie más quiere hacer preguntas?
Bueno, yo creo que podemos ir continuando. Muchísimas gracias, Andrés. Siempre es un placer escucharte, hablar con vos. Nosotros ya hemos tenido algunas conversaciones con Andrés hace unos meses, así que siempre es encantador tenerte, Andrés. Me encanta que hayas venido, hayas participado y hayamos hecho esta charla tan dinámica. Me encantó. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Martín, también. Buenísimo. Gracias por su atención. Bien, vamos continuando, Martín. Sí. A ver. Bueno, ya cerrando lo que es nuestro webinar de testing para la transformación digital, aquí nosotros les compartimos nuestra información de contacto. Se pueden contactar conmigo, carolina@openix.com.ar. Se pueden comunicar también con Martín, martinquintero@openix.com.ar. Ahí tienen también nuestro teléfono. Recuerden que nosotros somos del norte de Argentina, de Jujuy. Pueden también ver un poco qué estamos trabajando en nuestra página web y también pueden seguirnos para enterarse de nuestros próximos webinars. Estamos largando webinars una vez al mes, normalmente a finales de mes, como es este webinar que estuvimos lanzando. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Twitter, Facebook, y si van un poquito más, pueden también encontrar nuestro blog, en el cual nuestros desarrolladores suben artículos sobre desarrollo tecnológico y también hay mucha información sobre cómo entrenar recursos, cómo contratarlos, cómo retenerlos, y también hay mucha información sobre cómo trabajar las partnerships. También nos pueden contactar para trabajar en conjunto, no solamente como cliente, y si hay algún desarrollador que tenga ganas de sumarse a nuestro equipo, estamos abiertos para recibir sus currículums. Están totalmente invitados a escribirnos cuando gusten. Les recuerdo que este webinar está siendo grabado, así que una vez terminado se va a subir a nuestro canal de YouTube. Para aquellos que se inscribieron en formulario, lo van a recibir también en el correo y lo vamos a subir también a todas nuestras redes. Les agradezco muchísimo, Martín, estuvo espectacular. Gracias. El webinar. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado a todos. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias por participar. Bueno, vamos dando el cierre. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su atención. Que estén muy bien. Muy buen fin de semana. Gracias.